Hoy dejamos un café por un balón, un mensaje por el buen humor y dejamos el estrés laboral para compartir una historia real con un nuevo personaje de la UPTC. Tengo el gusto de compartir y presentarles a Wilson Castro, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Susi, muy buenas tardes. Bueno, bienvenido Wilson y cuéntenos por qué dice usted que está en la UPTC por la culpa del fútbol. Gracias, lo que pasa es que hace 17 años en la parte laboral mía, cuando yo era joven, quise jugar fútbol profesional. Algún día ese fue mi gran sueño, fue mi sueño frustrado de ser futbolista profesional. No se me pudieron dar las cosas, faltó un poco de pronto de más recorrido, más apoyo en esa parte de mi vida, y de pronto conocí a un gran amigo aquí en la universidad que lo quiero reconocer y darle las gracias donde quiera que se encuentre, que en paz descanse alma bendita, a Cayo Leonidas Ríos, porque él fue el que me dio la oportunidad algún día de integrar el equipo de la universidad, del sindicato, y por intermedio de ese apoyo laboral entré a la universidad, compartí con él y él me dio la oportunidad de trabajar como ser trabajador oficial aquí en la universidad, en esta gran institución. ¿Por qué le dicen que es un bacano, sus amigos? Porque a mí la vida, la risa me ha caracterizado toda la vida, Susi. Me ha gustado mis jocosos, mi risa, mi chiste. Yo le apoyo a mis amigos contándoles chistes, haciéndolos reír, que me parece que es una forma espectacular de cambiarle la vida a alguien y de ayudarlos y de pasarle un momento rico, chévere, un momento especial y todo el mundo me va a reconocer y creo que por eso es que soy tan amiguero y tantos amigos tengo es gracias. ¿Y cuál es el fútbol. chiste? ¿Cuál es el chiste para hoy? No, pues una inquietud, bueno, algo me pasó en la imprenta que estuve trabajando hace mucho tiempo, que llegaron a auditarnos y entonces estaban mis compañeros más antiguos que yo, obvio, y yo les dije, pónganse a trabajar ahora sí porque nos vienen a auditar. Entonces ellos se molestaron mucho conmigo y dijeron, nosotros siempre trabajamos. Yo les dije, sí, claro, pero fue una forma de hacerlos reír, gente adulta, gente mayor que yo y pues obvio ellos de pronto al final después rieron y se sintieron que yo los hacía era reír, que lo que queríamos era reír un ratico. Bueno, ¿y cómo le va en el fútbol con su hijo? Bien, gracias por tu pregunta, Susi. Bien, tengo un hijo, hoy en día mi hijo menor está en divisiones menores del equipo de Millonarios profesional. Lleva 2 años, es un chiquitín que desde que nació le ha gustado mucho el fútbol, igual que el papá. Tengo otro hijo mayor también, va a ser ingeniero aquí ambiental. Él también estuvo intentando jugar fútbol, pero bueno, ya desafortunadamente no sé si el momento no era para él en ese momento. Pero bueno, con él y con mi esposa, gracias a Dios, mi esposa Joana, que es un estandarte, es una persona que me apoya, que siempre está con nosotros, que le ha metido el hombro a esto. Queremos que de pronto nuestro hijo menor sea de aquí a mañana un jugador de fútbol profesional, es nuestra gran ilusión. ¿Cuál es el gol que le ha metido a la vida a usted? El que ha ganado y que lo ha hecho triunfador. Yo pensaría que el salir de donde de pronto algún día no creí, que era entrar a laboral, a trabajar en la universidad, apoyar a mis hijos, apoyar a mi hijo. Pensé que nunca iba a cumplir ese sueño y yo creo que el gol más bonito para mí va a ser el día que él juegue fútbol profesional. Bueno, y los logros, las medallas, los reconocimientos que ha tenido al interior de la universidad, contemos un poquito de esa trayectoria. Sí, yo entré, cuando yo ingresé a la universidad entré por contrato, Susi. Yo entré por contrato a trabajar en el edificio administrativo, ahí me dieron contratos, Cayito me ayudó para que me dieran contratos, después él por intermedio del doctor Olmedo Vargas me nombraron en la universidad, me nombraron y ya pasé al trabajo al aseo, a ser aseador de la universidad. Y estudié administración de empresas gracias al apoyo de la universidad, me puse a estudiar, mi esposa me puso a estudiar porque yo ni siquiera había sacado el bachillerato, ella me empujó, me impulsó a que estudiara, fui administrador de empresas, gracias a la universidad, gracias a Dios, a Cayito, a toda la gente que me ha ayudado, a mi esposa, a mis hijos. Después de ahí ya ascendí, ya fui a celaduría, pero de muy poco, y me dieron una oportunidad de trabajar en la imprenta, duré 10 años en la imprenta. Aprendí muchísimas cosas, tuve muchos jefes, muchos amigos hice ahí, también de todo, aprendí muchas cosas aquí en la universidad. Y ahorita está en la mensajería. Y ahorita me pasaron a la mensajería. ¿Y qué lo hace feliz allí? ¿Qué es lo más que se divierte su trabajo? Mi libertad. Adoro mi libertad laboral, adoro lo que hago, lo hago bien, lo hago con toda la responsabilidad, lo hago con gusto. Me gusta llegar y
y a la gente que le tengo que entregar o a la gente que tengo que recibir, hacerla reír. Y las hago reír con un chiste, con un gesto, con una amabilidad, y por eso creo que la gente me quiere mucho aquí en la universidad. Es por eso, porque los hago reír tanto a las compañeras que de pronto están en un estrés laboral que uno no se imagina cuánto tienen que trabajar, pero yo las hago reír y eso les agrada mucho. Alrededor de este balón, ¿también qué más sueña? No sé, tengo muchas expectativas, tengo las ganas de realizar mis sueños, que como te digo, mi gran sueño es que mis hijos sean siempre lo mejor, que sean responsables. Mi hijo va a ser profesional en la parte académica, quiero que mi hijo sea profesional en la parte deportiva, y este balón me ha traído mucha felicidad, mucha felicidad. Hoy en día lo juego, lo comparto aquí en la universidad con mis compañeros de veteranos de la universidad, del sindicato, y este balón le trae a uno muchas alegrías porque gracias al balón tengo muchos amigos a nivel Boyacá, a nivel nacional, a nivel profesional, exprofesionales del fútbol profesional. Siendo campeón también alguna vez que representó a la universidad, ¿cómo es? Yo fui a unos Juegos Ascun, fuimos en el 2012, quedamos en Manizales campeones, porque llevamos un grupo de amigos interesados, un grupo de amigos comprometidos con querer ser campeones, porque ese título no lo tiene la universidad en la parte administrativa y menos fuera de nuestra casa, de nuestra cancha, que este ha sido nuestra campo de batalla de tantas luchas bonito, y tantas alegrías. Sí. Fuimos campeones de Manizales. Bueno, no, tampoco vinimos a decir qué tristeza, pero ¿qué lo hace tener sensibilidad y poner triste quizás? De pronto la lejanía de mi hijo. Sí, eso sí, me marca. Bueno, pero igual están en constante comunicación. Sí, estamos en constante comunicación, pero eso me hace poner muy triste, pues porque no estoy con él, pero sí a la vez feliz porque él está cumpliendo un sueño y se está trabajando para un sueño, y es un sueño de toda la familia, de mi esposa, de mi hijo, de mis suegros, y gracias también a mis suegros, bueno, que me ayudan con él allá. Muy bien, felicitaciones por esa superación, por esa alegría, ese entusiasmo que nos transmite a todos. Qué rico haberlo tenido en este espacio. Y bueno, ¿qué tal con las piruetas y con el balón, el dominio del balón? Yo no sé, vamos a ver cómo le va. Ya estoy viejito, pero bueno, gracias, Susi. Bien, ya estoy viejito, pero sí, claro, vamos. Sí. Buenas tardes, bienvenidos al Museo de Historia de la Medicina y la Salud. El Museo de Historia de la Medicina y la Salud fue creado por el Grupo de Investigación Historia de la Salud en Boyacá, y el director es el doctor Abel Fernando Martínez Martín, doctor en Medicina y Cirugía, y magíster y doctor en Historia. Tenemos una investigación muy importante que se llama Caracterización Bioantropológica y Paleopatológica de la momia SO10, 9 de Sativa Norte, perteneciente a la colección Eliezer Silva Celis del Museo Arqueológico de Sogamoso. Ellos la recibieron en donación por parte de una familia Bernal, y a nosotros nos pareció muy importante porque en su columna vertebral tiene un tumor que está así exploradito, es el tumor del mal de Pot. El mal de Pot es la tuberculosis. Quisimos saber si nosotros le habíamos prendido la tuberculosis a los españoles o ellos no lo habían prendido a nosotros. Pues resulta que para eso necesitábamos sacar una prueba de carbono 14. En Colombia no hay prueba de carbono 14. Nos dirigimos con un fragmentico a la Universidad de Uppsala, en Suecia, y el resultado nos dice que es más o menos de 1335, 780 y algo de años, casi 800. Lo que quiere decir que nosotros le prendimos la tuberculosis a los españoles y ellos no nos la prendieron a nosotros. Se hizo un estudio micológico y el estudio micológico nos arrojó que tiene un hongo que se llama penicillium. Penicillium es el hongo con que se hace la penicilina y la está protegiendo a ella. Ellas son las momias enmascaradas yuco de la Sierra Nevada del Perijá. Cuando ellos morían, hacían un ritual muy especial y lo colocaban en el centro y hacían un gran círculo en el cual hacían sus danzas, cánticos, bailes y todas estas oraciones. Al cabo de 2-3 días que lo tenían haciendo sus rituales, los enterraban y duraban más o menos 3 años,
y lo sacaban y hacían la máscara con barro, miel y brea. En el centro de los ojos tiene una semillita de una planta y alrededor lo que tiene son cuentas. Las cuentas nos decía qué rango tenían ellos dentro de la tribu. Y estos restos óseos prehispánicos, luego de que encontraron la momia en Sativa Norte, nos pareció muy importante. Dijimos, bueno, vamos a ver si encontramos de pronto otra momia, y resulta que fuimos a Sativa Norte y encontramos unos restos óseos prehispánicos. Aquí tenemos el esfenoides de un cráneo infantil, tenemos un esternón, que es esta parte, es el que une nuestras costillas, y él es completamente liso. No sabemos por qué, tiene un orificio distal. Entonces, para eso necesitaríamos hacer investigación, pero la investigación en bioantropología cuesta mucho. Y allá tenemos una vértebra lumbar con una enfermedad aguda degenerativa, o sea, se terminó su cartílago que une las vértebras y se fusionaron las vértebras. Y aquí tenemos el hueso más grande del cuerpo, que es el esternón, y en todo el centro tiene un osteoma. Ese osteoma es un tumor, pero es un tumor benigno. Aquí tenemos a Pánfilo. Pánfilo fue un hallazgo de aquí de Tunja, en la urbanización Altos de la María. Cuando estaban construyendo Altos de la María, metieron la retroexcavadora y salió Pánfilo con todo su ajuar funerario. Lo bautizamos Pánfilo porque Pánfilo quiere decir amigo de todos. Tenemos equipo de órganos de los sentidos de diferentes épocas. Empezó en madera y muy grande, y entonces la ciencia, como va avanzando, entonces van haciendo cositas más pequeñitas. Tenemos tensiómetros de mercurio. Anteriormente pues colocaban el brazalete, insuflaban y el mercurio iba subiendo y bajando y le decía qué tensión arterial tiene usted. Ahora son digitales, de puño o de brazo. Dentro del Museo de Historia de la Medicina no solamente tenemos la bioantropología, los objetos, la anatomía, sino que también hacemos exposiciones temporales o exposiciones itinerantes. Cuando el grupo de investigación Historia de la Salud en Boyacá, los integrantes de sacan un artículo, entonces se hace una exposición y se inaugura 2 o 3 exposiciones al año. La que tenemos en este momento es una exposición que se llama Entre el Sol de Vargas y el de Boyacá, Vida y Muerte en la campaña de 1819, que es haciéndole honor al bicentenario. A propósito de nuestro ciclo de programas sobre la fundación de la Tunja Hispánica, traemos a colación los escritos e investigaciones de docentes UPTCistas. Uno de ellos, nuestro invitado, el profesor Abel Martínez Martín, quien ha escrito El Hospital de la Purísima Concepción de Tunja, 1553-1835. A propósito de una investigación de año sabático, profesor Abel, ¿cómo todo el recorrido que usted ha hecho como investigador, como historiador, lo ha conducido a investigar sobre el Hospital de la Purísima Concepción? Sí, no teníamos nada escrito sobre el hospital, no hay ningún artículo, ningún libro, menos algunas menciones en algunos libros, y habíamos empezado el trabajo en el grupo hace 25 años con la historia del hospital en el siglo XIX, habíamos hecho sobre la primera mitad del siglo XX, sobre la época de la independencia, pero nos faltaba el hospital colonial, y se ha escrito mucho, como siempre, de Bogotá, y nunca y nada de Tunja, por eso ese afán de escribir sobre este hospital. ¿Dónde encontró información, en qué archivos acerca de esta época? Pues en los archivos de Tunja, donde hay muy poco, pero en el Cabildo hay, porque de todos modos depende del Cabildo, en los archivos de Bogotá, pero sobre todo encontré el archivo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que conservaba sobre todo archivos del siglo XVIII. En España, en el Archivo de Indias de Sevilla, encontré varios sobre la fundación, y en el archivo de la Casa Hospitalaria de San Juan de Dios, que queda en la ciudad de Granada, donde murió el santo hospitalario. Recorre en sus primeros capítulos los orígenes del hospital. ¿Podríamos destacar de estos orígenes el vínculo entre las comunidades religiosas y la creación del hospital mismo? Sí, el hospital es una obra pía. Es una caja de redención de caudales, dice, se basa en la caridad cristiana y en el capitalismo. O sea, el capitalismo genera una cantidad de gente que sale de los campos y llena las ciudades se llenan de pobres.
y el hospital se hace para atender a los pobres de solemnidad. Con ellos nace la asistencia social en el siglo XVI, que impulsan los reyes de España, y son eso, para atender solo a los pobres de solemnidad. La otra gente no va al hospital, y son para atenderlos en cuerpo, más que en cuerpo, en alma, ayudarlos a bien morir. Les preocupa más eso que la salud del cuerpo. Son muy diferentes al hospital de hoy. A 14 años de fundada la ciudad de Tunja se remite usted en 1553 para hablar acerca de esta primera ubicación del hospital. ¿Qué nos podría contar acerca de ello? El hospital está fundado como decretan las órdenes de fundar en las afueras de la ciudad, en la tercera calle real, que es lo que hoy es la 19, contando desde la plaza, que era la entrada a la ciudad. A Tunja se entraba por la loma de San Lázaro. Entonces ahí había una cárcava, en el borde de la cárcava, afuera, para que los miasmas que producía el hospital no enfermaran en la ciudad, se hacían los hospitales en las afueras. Como aislamiento. Pero también porque son para atender a los peregrinos y darle posada. Entonces también por eso están en las afueras. De esa primera ubicación, usted nos remite a una segunda ubicación, ya más cercana a la Plaza de Bolívar. ¿Por qué se da ese traslado? Porque ya llevan 200 años en el primero y es muy pequeño el hospital, y ya es insuficiente porque la ciudad pues ha crecido. Es un hospital muy temprano, a los pocos años de fundada ya se está erigiendo, y entonces ya no da abasto cuando llegan los hospitalarios de San Juan de Dios y lo tienen que convertir en un convento hospital. Entonces, y suben de los 20 que atendían, suben a 100 y pico, entonces ya no les da abasto y tienen la poca plata que tienen, la tienen que gastar en reparaciones. Por eso se trasladan, aprovechando que el rey de España expulsa a los jesuitas y queda libre el colegio, lo que llamamos hoy en Tunja, el Colegio de Boyacá, que era el Colegio de San Ignacio. Una ubicación que resultó muy problemática, doctor Abel. Muy problemática porque las doctrinas que impulsaban los Borbones eran todo lo contrario de lo que hicieron en Tunja. Pasar el hospital al pleno centro de la ciudad, y como tiene no solo el hospital, sino tiene también su convento y tiene también un cementerio anexo, el primer hospital y el segundo también, y al lado de ellos está la cárcel y al lado de ellos está la escuela de primeras letras, y tiene un problema muy serio con las letrinas que se rebosan, y el agua de Tunja, la poca agua que hay, llega por la mitad de la calle real a la pila del mono que está en la plaza, entonces contamina toda la ciudad. Y dicen los que escriben en esos días que los vientos de Runta, que ya soplaban en esos tiempos y que eran helados, impulsaban los miasmas por toda la ciudad, y si esta ciudad no fuera tan sana como es, todos estaríamos muertos. Aparece, doctor Abel, Miguel de Isla, su importancia. Miguel de Isla es un hermano hospitalario de San Juan de Dios, que va aprendiendo de medicina, termina siendo importante en la orden, termina peleándose con la orden y yéndose con Mutis. Y Mutis lo nombra médico sin haberse graduado, digamos, lo examina, porque las facultades lo que hacían era examinar más que dar clases como ahora, examinaban y daban los títulos. Entonces es el primer médico que Mutis nombra médico, y como el Mutis tenía muchos líos con su té y con su quina y con todas las cosas que tenía, y con la expedición botánica, le encarga a que dicte las cátedras de medicina en el Colegio del Rosario, y será el que forma a los médicos que participaron en las guerras de independencia, que hay tan pocos que Colombia no tiene casi figuras médicas, por eso le toca traer a Bolívar muchos ingleses para atender a sus tropas, ¿no? Casi no hay médicos en las batallas. Esta segunda ubicación es lo que hoy conocemos como el Colegio de Boyacá. Sí, el Colegio de Boyacá. Entonces el Cabildo empieza a protestar por la mala ubicación del hospital, y entre ellos llaman unos testigos, varios médicos, e insisten en eso, que eso es malo para la salud, que las enfermerías boten. Los miasmas eran como los olores que salían de esas enfermerías, de las sustancias que se pudren en la naturaleza, como los platanales, pero también de los cementerios. Y una de las cosas que hacen los ilustrados es hacer los primeros cementerios de este país en las afueras, y nosotros la ponemos en las adentros. Entonces se armó un lío que la guerra de independencia termina causando, y solo Santander decide al fin que el Colegio de Boyacá se haga allá y el hospital baje para la tercera ubicación, que sería
en San Agustín. De esa tercera ubicación, ¿qué podríamos mencionar y por qué menciona usted que casi que es la época de la decadencia del hospital? Es la decadencia absoluta, el hospital cambia de tamaño. Su florecimiento lo tuvo cuando estuvo en el Colegio de Boyacá. Era el sitio más grande, el hospital era grande, pero el problema es que el otro ya es mucho más pequeño y esa es la decisión de Santander. Por eso el Colegio Universidad de Boyacá, que es nuestra antecesora de la UPTC, tenía que ser en el centro porque este era muy pequeño, el de abajo, y no cabía. Y el de abajo es bueno porque ahí soplan los vientos sin retroceder, o sea, no se llevan los miasmas para Tunja, sino los empujan para el oriente. Una tercera ubicación que hace que la destinación sea ahora militar. Desde el segundo, ¿no? Como viene la guerra de independencia y empiezan la cosa a militarizarse, el hospital para pobres se acaba, los pobres de solemnidad son echados a la calle y se vuelve un hospital militar que lo parasita y se lo come y se lo lleva y se roban a los hospitalarios que medio saben de medicina, en un ejército y el otro, ¿no? Y se llevan las camas y se llevan los medicamentos, lo acaban, lo exprimen, lo agotan. Entre otras cosas que pudo usted esculcar en esta investigación, doctor Abel, ¿se encontrarían los antecedentes de la vacunación? Hay una inoculación, un caso de inoculación que es muy famoso. En Tunja más de 2.000 personas son inoculadas, o sea, antes de que llegue la vacunación, que la encuentra Jenner viendo que las mujeres que ordeñan las vacas tienen unas pústulas en los dedos, pero no le da la otra viruela. Por eso esto se llama vacuna, porque es de las vacas. Entonces cojo un poco de esto y se lo pone a un niño, y a ese niño, como tiene la vacuna, no le da la... Pero cuando no había eso, los tunjanos deciden, y Mutis los elogia, y lo llama el solar de la inoculación, es que deciden coger a un niño que tiene una viruela leve, y 2.000 personas se inoculan y evitan la viruela en Tunja. Un libro bellamente ilustrado. ¿Cómo encuentra usted toda esta documentación a nivel gráfico? Pues con mucha paciencia y buscando desde planos, documentos y lo que nos queda de ellos. Por ejemplo, la portada de ese primer hospital ya no existe hoy, estaría donde está el Sena. Esa portada es hoy de la iglesia del Topo. Ahí está la portada original del primer hospital. Y muchos cuadros de ese hospital, porque estaba lleno de cuadros, de unos que tuvieron, más los que le iban dejando los otros, porque se pasan donde echaron a los jesuitas y le dejan todos los cuadros de los jesuitas, más los de ellos. Y cuando pasan a San Agustín, entonces ya tienen los cuadros de los agustinos, tienen más cuadros que ninguna iglesia de Tunja, y la mayoría de esos cuadros, les hemos seguido la pista, terminan en la iglesia del Topo. Doctor Abel, va usted hasta 1835, lo que quiere decir que recorre ese periodo de qué estaba pasando en 1819, época de la independencia, a la luz de este hospital. Sí, el hospital se vuelve, como te decía, hospital militar, desde que mandan los españoles. Como en Tunja tienen el control de toda esta zona, al mando de Barreiro, él se dedica a hacer hospitales en toda la región y todos los hospitales dependen de Tunja. Hay hospitales en Sogamoso, en Soatá, para atender a los ejércitos, y esos hospitales que están en las retaguardias de los ejércitos no son hospitales como los de hoy, clínicos y eso, se van moviendo con los ejércitos, son cualquier casa que encuentran por ahí, ahí meten a los heridos y ahí los atienden, y se tienen que mover con los ejércitos. Entonces el de Tunja es el centro de todos esos hospitales. Por eso una de las victorias que hace Bolívar, aunque hablemos siempre de batallas, es que llega a Tunja primero que el otro y logra impedir que el otro pase el puente de Boyacá y se una con Sámano en Bogotá. Entonces el llegar aquí a Tunja, tomarse la capital de la provincia y tomarse los hospitales militares, la ropa y todo eso, es parte del triunfo de ese día. Aquí hay que hacer una distinción clara entre hábito, que es una cotina, una constante, y hábitus, que es un término sociológico. El hábito se refiere a eso que heredas, que tienes y que no puedes predecir. Es una acción que haces. Por ejemplo, nadie te enseña a parar el bus, pero tú lo haces. Nadie te dice que cuando estás en peligro hay que correr, pero tú lo haces. Eso es el hábito, es algo que está adherido en ti. Y lo relacioné con la lectura, y sobre todo con la lectura infantil, porque, bueno, me gusta mucho la literatura, y la literatura
enlazarla con mi carrera, con ciencias sociales. Pero sobre todo me cuestionaba mucho en el tema histórico, en el momento de la conquista, cómo se dio ese proceso de lenguaje entre esos españoles colonizadores y estas tribus nativas que hablaban idiomas demasiado diversos y que aún hoy en países como por ejemplo México o Colombia persisten estas lenguas. Colombia es un país que tiene 70 lenguas indígenas, 2 palenqueras y un español. Y creemos que el español es el que prima. Entonces estas cosas me cuestionaban mucho en el momento de la conquista, cómo fue que se hizo, cómo hicieron y sobre todo estos que son procesos heredados, cómo lo podemos ver hoy en los niños. Yo realicé una movilidad académica a través de la Oficina de Relaciones Internacionales de nuestra universidad y me dirigí hacia el país de México, el estado de Chiapas. Estudié en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad que persiste en su figura arquitectónica y sobre todo en sus comunidades. Allí lo que prima son las comunidades indígenas, como si fuéramos algo así como el Cauca. Lo que prima son las comunidades indígenas. Entonces allí tuve la oportunidad de realizar este tipo de práctica que yo tenía, este tipo de visión de la lectura, una lectura oral, una lectura visual, no solo del texto, y lo realicé allí con los niños de Chiapas, que eran niños en edades de 11 y 12 años y que para esta edad estaban terminando de aprender a hablar y escribir el español, porque pues lo primero para ellos es su lengua nativa, que era el celtal y el tzotzil. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora en cuanto a lo práctico, porque podías evidenciar que, aunque no nos entendíamos porque éramos de culturas totalmente diferentes y que ellos recurrían a su lengua nativa cuando querían explicarse, pero pues yo no los entendía, sí podíamos mediar con la imagen y con la oralidad lo que estábamos oyendo en nuestros oídos para poder entendernos y para poder llegar a otro tipo de lecturas.